Seguimos con Detrás de la Noticia con Miguel Gutiérrez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Amigos de Latinísima, estamos en otro episodio de Detrás de la Noticia. Esto que tengo acá, los que estamos en este negocio los conocemos. Para quien no lo conoce, es un Emmy, es un premio a la excelencia que se le da a profesionales, obviamente de altísimo nivel, y el juzgado, quien decide que te has ganado un Emmy, es un jurado de profesionales de nuestro negocio. Ganar uno es algo muy meritorio. Muchos en esta carrera, con muchos años, tenemos muchas nominaciones y no lo hemos ganado. Hay quien ha ganado 1, hay quien ha ganado 2, hay gente que ha ganado 7, 8, lo que es extraordinario. Mi invitado de hoy ha ganado 36 de estos, 36. Mi querido amigo, mi amigo Armando Pico, tiene más hardware en la casa que Home Depot. No para tanto, pero bueno. ¿Cuántos años de carrera? Te lo devuelvo. No, gracias. No, yo te presto uno por un tiempo. Bueno, empecé en el año 92. Así que no vamos a decir cuántos años. Estamos hablando de 33, 34 añitos, así. Empezaste con 8 años. Empecé con 8 años, sí. Acababa de nacer y ya me entregaron una camarita Polaroid, mi mamá, y dije, mira, dale. Apenas empezaste a caminar, te mandó a la calle. Y bueno, lo chistoso es que, es verdad, mi primera cámara la hice yo en un proyecto con una cajita de cartón y un rollo de película. Lo fabriqué en la casa cuando tenía como 11 años. Que tenías que abrirle un huequito, poner la exposición por como 30 segundos para capturar la imagen. Esa fue mi primera cámara. Nunca pensé que acabaría en esto casi, o sea, el resto de mi vida. ¿Por qué 36? Un poco en broma, un poco en serio, creo que tienes un TOCD, porque eres obsesivo compulsivo con los detalles. Lo tuyo me han es dicho excelencia. eso. Me han dicho eso. Te respeto, te admiro muchísimo como profesional. Gracias. ¿Por qué tantos premios? Bueno, tengo que admitir que he tenido el privilegio de trabajar también con muchos profesionales, muchos reporteros, que juntos hemos hecho buen equipo y hemos podido crear buenas historias que se prestan para poder concentrarse bien en el trabajo, tomar el tiempo y producir un buen producto. Son muchos premios los he ganado con muy buenos reporteros que he trabajado durante los años. Muchos también he ganado por mi cuenta, por la parte de edición, cámara o proyectos que yo había sugerido. Así que es una combinación. Y yo todo lo que hago, aunque yo no pienso, lo voy a hacer para un Emmy. O sea, cuando yo trabajaba una historia, un proyecto, nunca era, quiero ganarme un Emmy con esto. Era como, quiero hacer el mejor trabajo, quiero que cuando la historia salga al aire sea impactante, capture la atención del televidente, se lleve en algo de la historia o cambie algo, si estamos delatando algún delito o algo grande que está pasando en la comunidad, alguna preocupación. Yo quería que esas historias cambiaran y sean impactantes. Y por H o por B, muchas de esas historias eran nominadas y muchas eran impactantes suficientes que fui elogiado con estos premios. Tuve el gusto de tener sentada ahí donde tú estás como una amiga, a Erika, y estuvimos hablando un poco del periodismo de investigación. Haciendo periodismo de investigación, ¿has estado en situaciones riesgosas? Con Erika. Yo siempre le digo, Erika fue, además de amiga, fue compañera de trabajo mío durante casi 8 años. Nos ganamos varios Emmys juntos. Una excelente periodista, no se cansaba, workaholic, como decimos nosotros, que a veces decía, Erika, pausa. Pero ella me empujaba así a mí a ser mejor y yo la empujaba a ella a ser mejor. O sea, hacíamos un muy buen equipo. Pero sí, en varias ocasiones tuvimos esas situaciones riesgosas
porque obviamente estábamos haciendo historias y sacando historias al aire y sacando a la luz personajes que no querían que contáramos su historia. O sea, a mí me fueron arriba a entrarme a piñazos un manager de un edificio porque estábamos haciendo una historia de unos condominios y estaban molestos de que estábamos ahí grabando. El hombre me fue arriba, tuve que defenderme, le fue arriba a Erika, otra vez le caíamos atrás a otro saliendo de la corte porque no quería salir en cámara y casi nos tienen el carro encima. No, sí, muchas ocasiones que después uno piensa, en ese momento estás con la adrenalina y no piensas, wow, estoy en peligro. Pero después como tomas una pausa y dije, ¿en qué me metí? Pero tienes que tener la pasión adentro. Si tú no tienes la pasión para hacer ese trabajo, no sale bien. Definitivamente. Entonces ahora vamos a hablar un poco de el día a día de un fotógrafo de noticias. Cuando comienza el día, tú nunca sabes lo que te espera. Entonces, ¿qué es el día a día del fotógrafo? Bueno, el día a día depende de cuál es tu rol ese día. Cuando yo estaba en noticias generales, que es lo que le llaman breaking news, spot news, es una cosa, eso llegas por la mañana, a veces te llaman antes de empezar tu hora y te dicen, vete derecho para este lado, está pasando, hay un asesinato en X dirección, arranca para allá, móntate en el carro, llegar lo antes posible sin tratar de no romper muchas leyes de tránsito, llegas al lugar, rápido, normalmente está acordonado el área, averiguar dónde es el mejor área donde te puedes estacionar, lo más cerca posible para poder tener los visuales más cerca de la escena. Arranca, sácate el carro, agarra trípode, agarra cámara, micrófono, no tienes tiempo para pensar, por eso yo siempre el día anterior dejaba la cámara lista, con baterías llenas, las tarjetas de memoria limpias, porque a veces te bajas del carro y estás apretando el botón de grabar mientras que estás caminando hacia el lugar porque algo está pasando en ese momento. Entonces, cuando es breaking news, muchas veces ibas directo a la casa. A veces llegas al canal y no está nada pasando. Y estás ahí 2 o 3 horas y a veces 1 hora y media antes del noticiero pasa algo. El buró de asignación te dice, acaba de pasar esto, ve para allá. Entonces, y ahí es llegar, capturar lo más rápido posible la gran parte del contenido. El reportero después revisa las entrevistas, decide qué parte de las entrevistas va a usar y sentarte a editar. Normalmente tienes media hora, 45 minutos en un buen día para editar una historia de 1 minuto y medio, 2 minutos, para salir al aire. Lo que es muy difícil y muy complicado. Para quien no está en este negocio no tiene idea de lo difícil, de lo complicado que es ese tipo de cosas. No puedes equivocarte por un segundo, nada. Y tienes que entrar, a veces tienes una historia muy interesante, mucho material, y no lo tienes que comprimir. En 1 minuto y medio. ¿Qué sacrifico de tanto? Esa es la pelea diaria de reportero, camarógrafo con los productores en el canal. Porque no entienden a veces. Ellos piensan 1:30, 1:30, 1:30. Entonces ellos suman, tienen un noticiero de media hora, que no es media hora, son normalmente 18 minutos, porque le quitas deporte y estado del tiempo. Los comerciales, si lo que tienes de noticias son 18 minutos, en 18 minutos tienes que meter todo el contenido, todo lo que está pasando, porque no te puedes pasar. Y entonces, esa es la parte complicada, y a veces muchas cosas interesantes se quedan afuera de la historia porque no puedes hacerlo todo. Definitivamente. Ahora, tienes muchas historias interesantes para contar. Cuando vas a una reunión social, todo el mundo te pregunta, ¿qué historia interesante tiene? ¿Cuál es tu favorita? Y nunca hay una favorita. ¿Cuál sería? ¿De lo que hablarías ahora? Favorita, mira, yo he estado en cosas interesantes, más glamorosas, como le quieres decir, durante el tiempo dorado de la televisión local, como se llamaba, antes que existía el internet, y el pastel no tenía tantas lascas. Había mucho más presupuesto y yo viajé a Europa 3 veces en un año. Eso no se da ahora.
Ahora si viajamos a Broward, es un gasto muy alto. Sí. Pero Broward es aceptable para sí, Beach, por ahora sí, complica. exactamente. Ya West Palm Beach ya es otra cosa. Sí. Yo fui a España a cubrir la boda de cuando era príncipe Felipe y Leticia, que ahora es el rey de España. Fui a cubrir la boda real con Alina Mayoase, la presentadora en ese tiempo. Fue un viaje muy bueno, muy interesante, muy buena experiencia. Fui a Polonia durante la visita del Papa Juan Pablo II cuando él fue a Cuba. Cuba nos negó la entrada a Cuba de nuestro noticiero, entonces había presupuesto que había que gastarse en algo y decidieron, bueno, vamos a mandarlos a Polonia a ver cómo, cuando el Papa Juan Pablo II fue a Polonia, empezó el movimiento que eventualmente hizo que se cayera el bloque soviético y se acabara el comunismo, y todo en parte empezó por esa visita del Papa, y se hablaba de la analogía de si pudiera pasar eso en Cuba. Entonces, un buen viaje a Polonia. Fui a Francia, estuve en París cuando Fidel tenía que ir a una cumbre a Francia. El día, ya habíamos llegado el día antes que empezaba la cumbre, él canceló el viaje. Entonces tuvimos una semana en Francia de gratis. Teníamos que hacer historias, pero bueno, igual fueron buenas experiencias. Claro, menos tensión, menos corredera. Menos tensión, no había que estar, porque cuando tú estabas siguiendo a Fidel en un viaje, tú no dormías. Tú no sabías en qué momento ibas a tener la oportunidad de poder agarrarlo y hacer una entrevista. Entonces, tú tenías que estar todo el tiempo ahí y dormías con ojos abiertos. Que me lleva al viaje a Venezuela, a Isla Margarita, en una de las cumbres de las Américas, que creo que fue en el 2001. Que el equipo de nosotros fue a Isla Margarita en Venezuela, porque Fidel fue a Venezuela a una reunión con Chávez al principio de Chávez. Y al fin sí lo pudimos entrevistar, confrontar a él y a Chávez, y fue una experiencia interesante y un buen logro como periodismo. Pero después entraron a la habitación de nosotros cuando habíamos salido a cenar esa noche con el reportero José Alfonso Mora y Javier Uría, el otro camarógrafo, a celebrar que habíamos conseguido esa entrevista. Y cuando llegamos al hotel, nos enteramos que habían entrado al cuarto y habían tratado de robarse la cinta que habíamos grabado la entrevista. Pero yo había sacado la cinta de la cámara, no se me había entrado algo, y yo saqué la cinta, puse otra cinta y le puse Chávez, Fidel, y la puse en la cámara. Cuando llegamos a esa cinta no estaba dentro de la cámara, pero teníamos la entrevista. Una pequeña anécdota. Qué interesante. Que después me quedé en la duda. ¿Yo qué hice con esa cinta? Porque fue una cosa como que... ¿La escondiste también? Que sí, porque fue una locura. Estamos en una euforia que habíamos conseguido esta entrevista. Los dos de una vez. Los dos de un palo, como decimos nosotros. Y cuando nos íbamos del hotel, el manager al fin nos llama y nos dice, mira, no podía hablar con ustedes antes. No se lo voy a llamar por teléfono a la habitación porque las líneas la estaban escuchando. La seguridad del Estado de Cuba vino al hotel. They bugged the lines, como decimos. Estaban escuchando todo y no podemos decirle que lo estaban escuchando. Y estuvieron aquí. Yo no sé si entraron a la habitación o no. Y ya caí en cuenta, entraron a la habitación. Esa fue una de las que después tú piensas. ¿Viste? Te encontraste en el medio de una escena de espionaje internacional. Y eso fue al principio, cuando Chávez, el país todavía era medio democrático, no habíamos entrado Chávez no había agarrado las riendas tan fuertes. Eso fue al principio de eso. Estamos hablando de Fidel, y Fidel siempre fue algo y sigue siendo para bien o para mal, sigue siendo parte de la historia de la comunidad de Miami. Sí. ¿Cuántas veces corriste al Versalles porque había muerto Fidel? Muchas veces tuve la suerte, al fin, yo pensaba que bueno, el día que de verdad se muera no voy a estar ahí, pero sí estuve en el Versalles
estuve en el Versalles cuando al fin se anuncia. Y disfruté, además de que cubrí la historia, me pude fumar un tabaco, un puro, y tomamos café en la ventanita ese día. Y también en el Versalles tuvo otra historia interesante, que en una de esas protestas, de no me acuerdo qué es lo que había pasado, que había un grupo de anticastristas contra unos procastristas al frente. Se formó una pelea, una discusión, yo estaba en el mismo medio, la policía se mete, agarra a uno de los que estaba empezando la pelea, lo ala, y yo me fui volando con cámara y todo. Salí volando, la cámara volando, ya hay video de eso. Pensé que no ibas a contar esa historia. Sí, y acabé yo en el medio de la calle 8, patas para arriba, pero me paré, agarré la cámara y continué grabando. Y en eso, profesional. Y en ese, claro, la cámara se apaga y arranca otra vez. Y yo no cabe en cuenta lo que pasa, igual la adrenalina. Y después, al rato me di cuenta, ¡ay! Y todo el mundo me dice, te grabé. Tengo el video tuyo a la parte. No recuerdo porque no hubo un colega nuestro que no te escribía. Nada, todo el mundo. Y todo el mundo a los videos, eso ya me hacían memes en Facebook con dibujos y todo. Yo con las piernas para arriba. Por eso pensé que no le ibas a contar la historia. No tengo. Ahora, estamos hablando de situaciones en las que corriste peligro cuando estamos hablando del periodismo de investigación. Pero hubo una situación específica con la flotilla Libertad y Movimiento Democracia. Movimiento Democracia y la flotilla de Libertad. Sí, esto fue en el 95. Una flotilla que es parte de Miami para echar flores en el mar por el hundimiento del 13 de marzo, creo que se llamaba. Sí, el transbordador 13 de marzo. Y yo estoy volando con Hermanos al Rescate. El piloto era un argentino, que no me acuerdo, creo que se llamaba Guillermo. Aunque casi todos los argentinos se llaman Guillermo. Uno de los pilotos de Hermanos al Rescate. Y el copiloto era Roca, el espía. Que una semana después que derriban las avionetas, él se va para Cuba. Él era el copiloto. Obviamente nadie sabía que él era espía. Entonces salimos a volar, estamos cerca de Cuba, pero estamos en aguas internacionales, y el barco Democracia entra un poco al área de lo que Cuba decía que era el límite de ellos, que no era el límite por las reglas internacionales. Y dos guardacostas cubanos le empiezan a caer atrás al Democracia, hasta que lo enfrentan y le dan por el costado a los dos. Que en esa embarcación iba el comisionado Pedro Reboredo, y hasta perdió un dedo del pie. Y yo grabo ese momento cuando lo embisten y rompen la embarcación, causaron muchos daños, varios heridos. Pero en ese momento que estoy grabando, yo no me doy cuenta. Yo tenía, porque el avión tenía que ponerse así completamente de lado. Claro. Porque eran unas ventanitas, eran unos aviones de 4 asientos. Y el avión iba así de lado. Y yo tenía que quitarme el cinturón y literalmente como casi pararme en la pared del avión para mirar por la ventanita para grabar ese momento. Y en eso, cuando yo miro hacia el cristal de adelante, veo el horizonte así de lado. Y es cuando caigo en cuenta, espérate, este avión no está yendo recto. Porque con la fuerza del avión tú te piensas que está yendo recto. Y de pronto cuando miro digo, ¿qué estoy haciendo? Pero en ese momento no estás pensando. Y yo pude agarrar esas imágenes que después la congelaron y fue la primera plana en el Miami Herald. Y también en ese mismo viaje teníamos aviones mix amenazándonos de tumbarnos, dándonos vueltas a nosotros. Pero el copiloto Roque le seguía hablando y le decía, les habla Roque de Hermanos al Rescate. Él decía como hablando y yo no cabía en cuenta. Él les estaba diciendo, a este no lo bajen. No lo tumben, estoy yo. Y nunca nos tocaron, nos volaban los mix al lado, dando vueltas, como tratando de asustarnos. Pero no nos tocaron.
Otro incidente de espionaje internacional. Y yo ni sabía. Una especie de James Bond cubano. Sí, James Bond cubano. Y a la semana me entero de que él se va. Bueno, pasa los hermanos rescate, el derribo de las avionetas, que pasa la misma vez que después nos enteramos que Roca había ido para Cuba y él es el que había dado toda la información de los aviones. ¿Qué pensaste cuando te enteraste de eso? Mira, yo tenía 25 años. A esa edad tú no piensas en el peligro. Años después que le das marcha atrás al reloj y le empiezas a revivir esos momentos, que te das cuenta que tu vida estaba en peligro, que cualquier cosa podría haber pasado. Esos aviones eran viejísimos, esos aviones eran de la etapa de la guerra de Vietnam. Eran unas avionetas que en una de las veces que yo volé como 8 misiones con ellos, una que fue la primera misión que yo hice con ellos, las ruedas no bajaban. Y teníamos que aterrizar en Maratón para rellenar de gasolina. Y yo solamente veía piloto que le decía al copiloto algo y él miraba para afuera y le decía no. Y él cogía un crank y le hacía manualmente hacía algo dentro del avión. Y el otro miraba para afuera y le decía no. Y me pongo los headsets. Y entonces me entero que el landing gear, las ruedas no bajaban. Se tuvieron que bajarla manualmente porque electrónicamente no bajaban. Y entonces llamaron a la torre de control de Maratón y hicimos un flyby, como le dicen, al frente de la torre para que los de la torre de control nos dijeran ¿tus ruedas están bajaron o no? Entonces aterrizamos, rellenamos de gasolina, pero teníamos miedo de subir otra vez el tren de aterrizaje porque... Claro. ¿Qué pasa? No podíamos abrirlo. ¿Y si esta vez no baja? Y volamos desde Maratón hasta Miami, hasta Opaloca, con la rueda abajo. Íbamos como 120 nudos solamente. Era así. Esas pequeñas. Uno en cuanto a las anécdotas durante los años. Hay historias. No, podemos estar aquí. Tengo que regresar otro día para continuar. Eso, vamos a tener que seguir otro día. Sí, son muchos. Ahora ya no estás en el negocio de las noticias tan activo como estabas. Entonces, háblanos un poco del cambio, cómo ha cambiado el mundo de las noticias, ¿verdad? Un colega, y siempre lo cito aquí, que es Darío Nani, un común amigo. Darío sostiene que la primera víctima de la pandemia fue el profesionalismo. El profesionalismo en televisión comenzó a morirse después. Uh-huh. Entonces, hablando un poquito de eso y la transición a tu actividad. Sí, es verdad, estoy de acuerdo con Darío. Cuando llega la pandemia, que se tenía que trabajar de casa, había que grabar con los teléfonos, los reporteros en sus casas se grababan su intervención, te la mandaban por WhatsApp, que yo me volvía eso loco y les diga, mándamelo por WeTransfer para que se mantenga la calidad. No, se ve bien, el canal no le importa. En el teléfono. En el teléfono. Tú estás viéndolo en una pantalla así, con el televidente de la casa lo vea en una pantalla así. ¿Qué tú crees que se ve? No se ve la diferencia entre tu ojo y tu nariz. Fue una pelea grande porque, claro, menos pasos para el periodista, para el canal, para que lleguen las cosas rápido, pero empieza a bajar lo que es la calidad, lo que el televidente está acostumbrado a ver. Entonces, cuando tú te acostumbras a lo malo, ya te acostumbras tanto tiempo que, como los que están en Cuba, no se dan cuenta que es malo porque han vivido toda la vida. Y el problema es que han cambiado a lo malo porque es más barato. Porque es más barato. Entonces, todo eso iba a ese punto ahora, que como se acostumbran a poco la mediocridad en la parte visual, eso continuó con lo que es el periodismo, hacerlo más rápido, a sacar más al aire, porque ahora no solamente preparar tu historia para el noticiero de las 6 o de las 5, ahora tienes que hacer una para las redes y tienes que hacer una intervención, múltiples intervenciones al día. Entonces, si en las mismas 6 horas o 7 horas de trabajo, tú tienes que hacer crear diferentes contenidos, que cada uno es diferente. Uno es vertical, uno es horizontal, uno es para Facebook, uno es para YouTube, uno es para Instagram. ¿Qué pasa? Tienes que ofrecer menos. Pero es lo que quieren. Y yo no sé qué vino primero, la gallina o el huevo. Pero estás montado en eso. Y ya yo me he dado cuenta que
se empezó a perder eso, se empezó a perder el periodismo. El tiempo para crear buen periodismo que me lleva a lo que yo hice por 8 años con Erika, el periodismo investigativo. Eso lo termina. Hablando de tiempo, porque ese es el tema vital en nuestro negocio. Nos quedan 2 minutos y algo. Háblame de tu presente. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, yo hace 1 año y medio, 2 años que me cambié del rumbo de noticias al mundo de mercadeo, comercial, más directamente con clientes. Ya durante muchos años tenía clientes que le hacía videos comerciales independientes, pero quería hacer un cambio. Ya me di cuenta que lo que me dio la televisión local ya me dio todo lo que me iba a dar para yo tener satisfacción de mi producto. Y hace años tenía una compañía, pero no la había puesto 100%. Pico Studios. Pico Studios. Bueno, que ahora es Apico Media, okay. Porque hay Apico Studios para la fotografía, Apico Media. Estoy creando comerciales y contenido para internet, para televisión, para todas las necesidades de clientes, de ellos promocionarse. Estoy produciendo desde cero, desde concepto, libreto, producción, dirección y hasta el final. Y me ha ido, gracias a Dios, muy bien y no extraño la televisión. Imagino, doy por hecho que es muy buenos productos porque, como hablábamos, eres muy, muy detallista, muy meticuloso. Gracias. Muy meticuloso. Y amigos en común me han dicho que eres así de meticuloso en tu vida privada. Me contaron de una situación de que tus fiestas de Halloween eran legendarias y que hubo un año... Me disfraces. Y hubo un año que no hiciste nada porque no tenías suficiente tiempo para preparar tus disfraces. Es verdad. Eso me lo contaron amigos. Sí, no tenía buen tiempo y no había buenas noticias. Yo siempre hacía algo que era vigente con algo que estaba pasando en la noticia. O si era muy controversial, entonces a lo mejor ese yo decidí, mejor no hago esto. Me contaron de algún disfraz tuyo que prefiero no decir al aire, pero que no me arrepiento ninguno. Pero causó risa y eso es lo que cuenta. Nos quedan 20 segundos. Solo me queda despedirme, agradecerte tu presencia. Muchas gracias. El compromiso de que vas a volver. Regreso. Mucho todavía que hay que hablar. Tenemos muchas historias muy... Y felicidades por este programa. De verdad que creo que es algo muy necesitado en el giro de nosotros. Contarle a la gente lo que la gente no detrás de las cámaras. Detrás de las noticias. Sí. Bueno, amigos, muchas gracias y prometo traerlo pronto para que nos cuente más historias fabulosas.